Hola familia extranormal, bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Extranormal, el espacio donde lo oculto, lo inexplicable y lo que muchos prefieren ignorar toma voz. Hoy regresamos con un capítulo muy especial cargado de historias que te pondrán los pelos de punta. Estás por escuchar el 7º episodio de nuestra serie Fenómenos OVNI Abducciones. Y como ya es costumbre, no soy solo, me acompaña una vez más mi buen amigo Emanuel Gálvez, con quien vamos a desmenuzar cada suceso, cada manifestación y cada testimonio que desafía la lógica. Así que apaga luces, sube volumen y prepárate. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Víctor. Oye, pues ya 7 capítulos, ¿no? Ya Ya, estamos creciendo, tanto en como la familia, como tal, seguidores, pero también en capítulos. Ahí poco a poco la llevamos. ahí va, ahí va. La verdad, ¿quién diría que esto, pues yo lo he sentido que va transcurriendo muy rápido, o será porque estamos haciendo lo que tanto nos gusta, Manuel? Cuando Sí, comenzamos, pues, me acuerdo lo ansioso que estábamos por grabar el primer capítulo, ya vamos en el sí, 7º y te seré sincero, cada capítulo que grabamos lo grabo con la misma emoción que como si fuera el primero, como si, bueno, es por el gran amor que le ponemos al proyecto, porque nos gusta mucho lo que hacemos y queremos transmitirle pues todo ese gusto y deseo a la familia. sí, así es. Igual, el poquito, mucho tiempo que le invertimos depende a nuestras posibilidades, pero que sepan que es con mucho cariño, ¿no? Para la audiencia y con mucho cariño para estos temas que nos apasionan tanto. Así es que como yo lo manejo de la siguiente manera, Emanuel. Para mí, y estoy seguro que también para ti, esto es un hobby, lo hago por amor al arte. Sí, así es. Obviamente tratamos de echarle muchas ganas, hacer Ujú. investigación de calidad, dedicarle tiempo, pero el día de mañana, ¿por qué no? Que si el canal sigue creciendo, como ha ido creciendo gracias a la familia, pues podremos ir deslindando de algunas actividades para poder dedicarle más tiempo a esto. Esperemos así sea, porque pues lo hacemos con mucho amor y cariño para la familia. Sí, y como ya hemos visto, y pues agradecer mucho a la familia porque pues ya estamos cerca de llegar a los 100 suscriptores en YouTube. Y pues es una meta que para nosotros pues la veamos muy lejos, probablemente, ¿no? Pero ya que rompamos esa barrera de los 100 suscriptores, pues comentar o hacer un pequeño spoiler que ahí se vienen cositas, ¿no? Así es, queremos regresarle un poquito todo ese amor que nos han dado. Ya cuando lleguemos a los 100 suscriptores va a ser pues algo que creo que les puede gustar a la familia, ¿verdad? Sí, así es. Y Víctor, ¿cómo has estado? Muy bien, Manuel, pues ya regresando a la dinámica de las clases, ya que trabajo en la universidad, ya pues preparándonos para recibir el nuevo ciclo, bueno, en este caso sí, el nuevo ciclo escolar. Y pues aquí muy emocionado, la verdad, estoy como los niños chiquitos, espero con ansia que se llegue el día de grabar el siguiente capítulo. Oye, Víctor, y hablando un poquito de tú que eres maestro, también en algún momento podemos tocar el tema de apariciones en escuelas, porque pues también son lugares que están cargados de muchísima energía. Y no sé, ¿te ha tocado escuchar al menos alguna historia referente a algo que tenga que ver con las escuelas? Claro que sí, bastante. Cuando era alumno, para empezar, me tocaba escuchar historias. Yo estudié en la escuela Emilio Zapata del Carrizo y se decía que en los salones en la tarde se aparecía un niño que supuestamente le había pasado algo muy malo en ese salón y se escuchaban los llantos del niño, cómo exclamaba por ayuda. Gracias a Dios nunca me tocó escuchar nada, pero esa es una historia de las muchas que escuchaba. Igual aquí en la universidad se escuchan bastantes historias. Sabes que tengo muchas ganas de entrevistar, por ejemplo, los guardias de seguridad de la universidad, Los porque ellos, veladores, ¿no? así es, de hecho, para este capítulo que vamos a grabar, es lo que la tarea que tengo, entrevistarlos para darle voz a sus historias. Sí, estaría súper interesante esa parte. Sí, porque seguramente le ha tocado vivir cosas pues espeluznantes. ¿Tú crees? ¿Cuántas Sí. horas, noches no pasan ahí? Algo tuvo que ver, algo tuvieron que haber visto. Y luego hay, por ejemplo, aquí en Culiacán, la universidad, ciudad universitaria, está justo enfrente de un panteón. Entonces, Así es. también es muy probable que ahí se presenten o se hayan presentado muchísimas apariciones, ¿no?
Sí, está enfrente del Panteón de la Lima. De hecho, una vez hace poco me dio una vuelta buscando a ver si me era algún velador o alguien a quien entrevistar, pero no me tocó ver a nadie, probablemente por la temporada, pero ya que regresen, pues digamos que toda la normalidad con las clases, que se llene de nuevo la universidad, me da otra vuelta para ver si logro entrevistar a un guardia o velador del Panteón, que seguramente tiene historias buenísimas. Sí, pues adelantarles un poquito que el próximo capítulo no se lo vayan a perder. Va a ser en tema de veladores o guardias de seguridad de horarios nocturnos. Así es. ¿Qué cosas nos le ha tocado vivir a esas personas? Así que, así como este capítulo, aquel también va a estar buenísimo. Así que, familia, no se lo van a perder porque va a estar de 10. Y el capítulo de hoy, Víctor, lo que nos trae el día de hoy, abducciones. Fenómeno ovni, abducciones, yo creo que es un tema que causa mucha controversia, Manuel, porque sí, me atrevo a afirmarlo, absolutamente todo lo que se conoce de los ovnis usualmente ha sido por personas que han sido abducidas, que han sido llevados por estos seres para investigarnos, o para dar un mensaje, ¿por qué no? ¿Sale? Sí. Así que creo que hay mucha telita donde cortar, sale para varios capítulos, esperemos le guste mucho a la familia para poder pues seguir haciendo una parte 2 y porque en una parte 3. A mí en lo personal, sabes que siempre me gustó mucho el fenómeno, las cosas que tienen con el fenómeno ovni o UFO en inglés. Uh-huh. Me da mucho la atención porque se me hace, Manuel, que sería muy soberbio el pensar que nosotros como seres humanos somos las únicas personas, bueno, los únicos seres vivos que habitan en toda la Vía Láctea, en todo el universo. Claro. Se me hace algo soberbio el pensar eso. Sí, al igual que me pongo a pensar ahorita que el ser humano, así como es de soberbio para pensar ese tipo de cosas y meternos un poquito en el tema así de que religioso, la figura que nosotros tenemos vista como un dios, pues es a semejanza del ser humano, ¿no? Que de alguna manera comentan que es pues para poder empatizar de alguna manera con el ser humano, pero también porque debió ser de esa manera, pues, porque un dios tendría que tomar la forma de un ser humano como tal, pues no sé, sí siento que también esa parte tiene mucho que ver pues con la soberbia del ser humano, ¿no? De creerse superior, pues digamos. Sin duda, yo creo que hay muchos temas, que inclusive el tocarlos, rasparemos muchísimos muebles, porque es parte de la naturaleza, de los seres, de nosotros los seres humanos, creernos que somos los únicos, ¿sale? Sí. Pero allá afuera hay un sinfín de cosas que desconocemos, que las cuales entre más se investiga uno te das cuenta de lo poquito que conocemos y a veces de lo equivocado que estamos, ¿sale? Sí, claro. De hecho, Manuel, ahorita que dijiste eso, me acordé de algo muy común. Por ejemplo, ya ves que la ciencia es muy dada a que si, por ejemplo, yo soy un científico y tú eres una persona que te dedicas de manera empírica a hacer lo mismo que yo. Yo teóricamente, tú lo haces de manera empírica, sale con conocimiento empírico. Si yo no descubro, pero si tú haces un hallazgo, Manuel, y yo que soy científico no lo hice, yo trato de negar eso. ¿Sale? Porque okay. Yo como científico, persona pegada a la ciencia, no lo hizo. Eso se me hace algo muy, muy malo y erróneo, Manuel. En lugar de yo como científico investigar y pues tratar de profundizar y validar lo que tú encontraste, lo que se hace es, lo niego porque yo no lo hice, yo no lo descubrí, ¿sale? Al menos verlo como una hipótesis, ¿no? Y ya estarla pues trabajando para hacerla pues algo ya verídico, algo comprobado por la ciencia, pues. Sino que al contrario, como que lo tratan de negar, pues. Exacto. Por ejemplo, hay un caso muy interesante. No sé si te ha tocado escuchar hablar de las momias de Nazca. ¿Sale? No. Las que se encontraron en Perú. Bueno, para darle un pequeño contexto a ti, a la familia, en Perú, Manuel, hay una especie de que son de saqueadores, algo así como Indiana Jones, Manuel. Okay, como okay. Indiana Jones. Sí. Algo así como el Indiana Jones, le llaman huaqueros, Manuel. ¿Sale? Le llaman huaqueros. Estas personas son personas que se dedican, digamos, de manera ilegal a buscar vestigios arqueológicos, ¿de acuerdo? Okay. Por ejemplo, momias, tesoros de otras civilizaciones, ¿sale? De civilizaciones pasadas. Pero ¿qué pasa mucho, Manuel? Hubo un caso donde los huaqueros encontraron la momia de Nazca. La momia de Nazca son una especie de seres, como si fuera una especie de extraterrestres, Manuel, ¿sale? Okay. Que tienen características muy interesantes. Pero estos huaqueros las encontraron
y por ahí unos arqueólogos o la comunidad científica, como ellos no los encontraron, quisieron decir que estos seres que encontraron eran suplantados, eran como maniquís, los cuales los quisieron hacer pasar como si fueran extraterrestres para venderlos en un mercado negro que se mueve, ¿sale? Digamos, dio negación total cuando sí fue verdad. Ya después se investigó, Manuel, que estas momias o estos seres que encontraron los vaqueros eran seres o sea, de otro universo, por así decirlo, ¿sale? No Ok, pertenecían a este plano, Manuel. ok. ¿Sale? Mira, ahí lo que yo creo también y que más en la actualidad se da es que las noticias que son más amarillistas son las que toman mayor relevancia. Entonces, cuando acusan a personas de ser fraudulentas o de que es algo plantado o inventado, esa es la noticia, pues desafortunadamente así pasa. Si después se comprueba que fue verídica la versión que ellos tenían, eso ya no tiene, o sea, no se genera esa misma viralidad y no tiene ese mismo impacto, la verdad, que algo como inventado, vaya, no sé si me expliqué esa parte. Sí, sí, comprendo, así es. Y de hecho, la verdad, este tema de la momia de Nazca, Emanuel, pues es un tema extenso que da para más de un capítulo, sin duda. Solamente son un contexto muy por encimita. Te repito, esos vaqueros que son como si fueran los Indiana Jones, ¿salen? Sí, Estos, sí. pero que se dedican de manera ilegal a buscar vestigio arqueológico, encontraron esas momias y al punto que las negaron, decían que, no eran, que eran maniquís. Cuando ya después estos vaqueros prestaron a esos momias que se encontraron, le hicieron la prueba pues, del carbono 14 y otro más de prueba, y se encontraron que eran seres vivos que vivieron en la zona de Nazca de hace menos 1000 a 1600 años más o menos. O sea, es un tema bastante buenísimo que más adelante, si le gusta a la familia, lo pudiéramos tocar a fondo. Pero puse el ejemplo para ver cómo la soberbia de los seres humanos llega a tal punto que, como los científicos, o en este caso los arqueólogos, no las encontraron, las negaban, hermanos, decían que eran maniquís. Sí, a mí también, sí me ha tocado ver algunos como casos, sobre todo con la persona esta, Jaime Maussan, que a él por lo general casi cualquier cosa que él dice ya dan por un hecho que es falso, pues. Así No, es. yo no dudo que en algunas ocasiones esta persona pues de eso vive, ¿no? De eso Sí, vive claro, así es. y pues de alguna manera tiene que pues generar él su contenido y etcétera. Pero eso no quita que esta persona tiene muchísimos años investigando el fenómeno, tiene muchísimo conocimiento y la realidad es de que muchas de sus cosas también son verídicas, pues. Son cosas Así es. que la ciencia muchas veces ni siquiera ha sabido cómo explicar, pues. Así es que obviamente las necesidades te puede llevar a que, pues, buscando hacer rating, hacerse viral, pues pueda que, Sí, ¿por qué no plantar algún caso? Pero no todo puede ser mentira, Manuel, como te digo. Es muy soberbio pensar que somos los únicos seres vivos en todo el universo, en toda la galaxia, ¿sale? Debe de haber, sin duda, estoy completamente seguro que hay otros, inclusive ya ves que el Pentágono ya lo reconoció, que han tenido sí, contactos con extraterrestres. Hay un sinfín ya de archivos de que ellos sacaban ya, digamos, libres, donde la familia puede investigar, no se quede con lo que nosotros decimos, pueden investigar por su cuenta y leerlo, ¿sale? sí, así es. Súper. Pues, Entonces, Manuel, Víctor, ¿qué te parece si contamos con las historias? ¿está Comenzamos. bien? Perfecto, claro que sí. Yo creo que Entonces, ¿empiezo yo? aclaro, arráncate. Va, perfecto. Bueno, la primera historia se titula La noche perdida de Juan Hernández. Caso en la carretera de Metehuala. Esto que voy a contar sucedió en México, en la carretera federal 57, a la altura de Matehuala, San Luis Potosí, a finales de 1994. Juan Hernández era un chofer de tráiler con más de 15 años de experiencia en rutas de carga pesada. No era un hombre supersticioso ni de los que se dejan impresionar fácilmente. Él mismo decía que había visto de todo en la carretera: accidentes, asaltos, animales cruzando a la mitad de la noche, pero que nunca había visto nada que lo dejara sin palabras hasta aquella madrugada. Juan había salido desde Monterrey rumbo a la Ciudad de México, llevando una carga de electrodomésticos. Iba solo como siempre. Su plan era pasar la noche en un punto de descanso cerca de Matehuala,
pero el viaje iba adelantado y decidió seguir un poco más, pensando en llegar hasta San Luis Capital antes de dormir. San Luis Capital, perdón, antes de dormir. Ok. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, el tramo estaba completamente vacío. Era invierno, el aire estaba frío y la visibilidad, aunque clara, era interrumpida a ratos por neblina ligera. Juan contaba que, de pronto, vio a lo lejos una luz intensa en el cielo. No era un avión porque estaba demasiado baja y no parpadeaba como las luces de navegación. Pensó que podía ser una torre de comunicaciones, pero la luz se movía. Al principio, lentamente, después de forma errática. Mientras la observaba, se dio cuenta de que la luz parecía seguirlo. Él aceleraba, la luz se desplazaba. Él bajaba la velocidad, la luz hacía lo mismo. En un momento decidió encender las luces intermitentes y orillarse para observar mejor, y fue allí cuando comenzó lo extraño. Apenas se detuvo, la luz descendió. En cuestión de segundos quedó flotando sobre la carretera, a unos 50 o 60 metros frente a su tráiler. Juan recuerda que no escuchaba ningún ruido del motor, solo un zumbido grave, constante, que se sentía más en el pecho que en los oídos. El siguiente recuerdo que tiene es estar de nuevo al volante, conduciendo, pero con el amanecer ya claro. Según el reloj del tablero, habían pasado casi 4 horas de las que no recordaba absolutamente nada. Venga tú, qué inquietante es. Terrible debe ser. No había dormido, no había parado en ningún lugar que recordara, pero estaba ya a más de 100 kilómetros del punto donde vio la luz. Lo más perturbador fue que al llegar a su destino descubrió que la carga del tráiler estaba intacta, pero su ropa presentaba marcas circulares de un color rojizo en ambos brazos y en la parte baja de la espalda, marcas que desaparecieron por completo después de 3 días sin dejar cicatriz. Órale. Días más tarde, por insistencia de un compañero, Juan aceptó ser entrevistado por un grupo de investigadores del fenómeno ovni que trabajaban en la región. Durante una sesión de hipnosis regresiva, afirmó recordar estar dentro de una habitación iluminada sin focos visibles, acostado sobre una camilla metálica con 3 figuras pequeñas alrededor. Decía que tenían la piel gris clara, brazos largos y ojos negros muy grandes sin párpados. No hablaban, pero de alguna forma entendían lo que querían que hiciera. Según el testimonio, lo examinaron con instrumentos que no sabía describir. Uno de ellos se acercó a su rostro y le tocó la frente con un objeto en forma de barra. Después, todo se volvió negro. A la roña. El caso de Juan Hernández fue documentado por al menos 2 investigadores independientes. Uno de ellos, el ingeniero Héctor Ramírez, afirmó que en esa misma zona otros traileros habían reportado encuentros con luces extrañas y episodios de tiempo perdido en los últimos años. Sin embargo, nunca se encontró una explicación oficial. Juan siguió trabajando en carretera algunos años más, pero jamás volvió a conducir de noche por ese tramo. Decía que, aunque no podía probarlo, sentía que lo seguían vigilando. Y eso también está bien gacho. Hombre. Y que es como delirio de persecución, pues. Exacto. Y que cada vez que recordaba esa noche, volvía a escuchar ese zumbido grave como si estuviera ahí, otra vez, frente a la luz. Qué terrible debe ser eso, qué aterrador. Simplemente el no recordar lo que pasó. O sea, por ejemplo, iba manejando y de repente se perdió y no recordó lo que pasó en las últimas 4 horas. Desde ahí ya te empieza pues el terror, porque dices, bueno, ¿y cómo llegué hasta aquí? Ahora bien, que te dan una regresión y que recuerdes todo lo que viviste, pobre amigo, no quisiera estar en sus zapatos. Debe ser aterrador. Aterrador. Sí, sobre todo, o sea, estar, digamos, como que tener esas imágenes en tu mente de ahí en adelante, pero no saber ni siquiera cuándo ni cómo la viviste, ni qué fue lo que te hicieron, porque pues también, si de por sí cuando a veces uno
no sabes, supongamos, ¿no? Que te sientes mal, pero no sabes exactamente qué es lo que tienes. Ahora el pensar y el saber que te hicieron algo dentro de tu cuerpo o en tu cuerpo y no saber siquiera si te dejaron a lo mejor algo allá adentro, algo implantado. Exacto. No, hombre, hacer una paranoia increíble, pues. Pues ya ves que inclusive en Estados Unidos han habido casos, Emanuel, de investigadores que han reportado personas las cuales les encontraron chips implantados, Emanuel, una Sí. especie de chip o de, sí, de un GPS, digamos, implantado, por ejemplo, acá atrás de su oreja, en el cráneo, en puntos específicos. Sí. Eh, Desde ahí qué impactante debe ser toparte con eso, ya saber que un ser extraterrestre, intraterrestre, como lo querramos ver, te está vigilando. Sí, de hecho en el capítulo anterior sí narramos un poquito sobre ese tema de Así personas es. que efectivamente como que le tenían una especie de cicatriz en esta parte de acá. Sí está interesante esa parte. Ahora, Manuel, te hago una pregunta a ti y a la familia extra normal. Si te has fijado, primero que nada, tenemos una reflexión, ¿te has fijado? Casi siempre los casos de abducciones, Manuel, son, por ejemplo, un trailero, una persona que vive en el campo, un velador, una persona que va simplemente que regresa de su trabajo a casa en su vehículo. Personas, digamos, comunes y corrientes, casi nunca son un científico, una persona de ciencia. ¿Sale? Pregunta, ¿a qué crees o a qué cree la familia que se deba esto? Mm, Pues mira, yo creo, no desconozco realmente, pero yo de alguna manera creo que entre mayor conocimiento tenga como que el cerebro, probablemente no sea como de tanto valor para el extraterrestre, no sé. O sea, que si es una persona común y corriente, está más abierta de mente a tener tal o cual, eh, pues nuevo conocimiento. O lo otro que se me viene a la mente es, pues son personas que cuando regresen, lo más probable es que no los tomen tan en serio el testimonio de estas personas, si es un científico o una persona, ya sea que tenga algún puesto elevado o que sea que tenga muchos seguidores, digamos, como imagínate que fuera como un Elon Musk y que esa persona Alguien influyente. ándale, influyente, esa es la palabra. Yo creo que puede ir por ahí, pues. Fíjate, yo hago la siguiente reflexión, yo creo que es algo interesante. Si te fijas, Emanuel, todas las personas nos enfrascamos, por ejemplo, casa, pues a veces si tienes familia te dedicas a tu familia un poco, trabajo, regresas de tu trabajo y un poco familia y a dormir. Digamos que estamos atrapados en un bucle, ¿verdad? En un ciclo, ¿sale? Y eso a veces nos impide, Manuel, o dejamos de lado nuestra parte espiritual y nuestra conexión con la naturaleza, a ver, Emanuel. O sea, a veces nos privamos de ciertas cosas cuando estamos enfrascados en nuestro día a día, ¿sale? Y no estamos conectados, no estamos tan conectados con nuestra parte espiritual, hermano, con la naturaleza, con nuestro entorno, ¿sale? Y como por Sí. ejemplo una persona que vive en el campo, ¿no? Tiene una gran conexión con la naturaleza, una gran conexión espiritual, ¿sale? Y digamos con él que todo esto los hace que se despierte el tercer ojo, el famoso tercer ojo, ¿sale? Y es por eso que estos seres buscan a estas personas, ¿de acuerdo? Ok. Yo creo que algo por ahí va. Te voy a poner otro ejemplo, nuestros antepasados, Manuel, independientemente del país que sea México, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, China, cualesquiera que sea el país, Manuel, ¿qué pasaba? Antes tenían una fuerte conexión con el otro mundo o con la otra realidad. Esto hacía que hubiera un lazo más fuerte, pero hoy en día la tecnología, los avances, todo eso no ha llevado a estar más alejado de todo ello. ¿De acuerdo? Pues yo considero que estos seres buscan a esas personas que tienen ese tercer ojo abierto para darles el mensaje, o por qué no, Manuel, para estudiarlos. Sí, y eso que comentas a mí se me hace bien interesante y llevándolo como a otro campo. El tema que dices de las religiones o de las creencias es cierto, o sea, antes creo yo que por estar más bueno, obviamente no existía el tema de la tecnología y todo eso, ¿no? Y había ciertas creencias, algunas sí estaban bastantes, pues salvajes, ¿no? Como el tema de que ofrecían corazones o ofrendas de personas y todo esto, ¿no? Pero el punto al que voy
Es que es cierto, aunque muchas personas y la gran mayoría están en el tema de la religión católica, lo cual yo respeto completamente, ¿no? Pero, como dices, es decir que creen por decir que creen en algo, pues. Pero no es que realmente estén en contacto espiritualmente con esta deidad que para ellos pues es un dios, ¿no? No, o sea, creo yo, difícilmente una persona pues va a acercarse a algún lugar realmente alejado de la ciudad a hacer ese tipo de peregrinación o ese tipo como de pues caminatas al aire libre, descalzos incluso, pues no sé, como alejarse de todo lo que es la tecnología, la civilización y realmente ir a platicar con esta deidad como antes sí lo hacían, ¿no? Así es muy difícil, Inge, que todo eso se repita, Emanuel, es muy complicado. Incluso te pongo un ejemplo, imagina que están en Estados Unidos el presidente a punto de dar, no sé, un comunicado, y que dijeran estos seres extraterrestres que se quieren presentar a él, que se presentaran ahí. ¿Qué harían, Emanuel? No que iban a escuchar su mensaje, lo primero que iban a decir, arréstenlo, vamos a torturarlo para sacar toda la información que podamos. O sea, ¿sí me explico? Sí. No existe como esa mente abierta para tratar de ver qué es lo que quieren compartirnos sus mensajes, sino que directamente a tratar de estudiarlo y sacar toda la información que se pueda. Sí, sí, e incluso si aquí mismo en la Tierra, y que ya ve ahorita todas las desgracias que existen por temas de guerras y eso, que cualquier diferencia de opinión que hay, ya van y borbandean países enteros. Ahora imagínense que quiera venir un ser o un grupo de seres de otro planeta que tienen un lenguaje completamente diferente, pues ni siquiera los dejarán llegar, yo creo, pues, ¿sabes? Es correcto, así es. Intentarían detenerlos, pues. A toda costa. Sí, Porque es parte de nuestra naturaleza a lo que desconocemos, le tememos y miedo, ¿no? tratamos de aniquilarlo para protección. Así es parte de nuestra naturaleza. Sí, el miedo a lo desconocido, pues. Así Y es. creo que de ahí parte mucho el tema que valga la redundancia, que este tema es bastante controversial, así como lo es la muerte, ¿no? Para cualquier ser humano. Porque al final de Así cuentas es. es algo desconocido y lo desconocido pues nos genera este miedo, pero a la vez nos genera esta como curiosidad del saber qué hay más allá o el saber sobre estos seres que es muy probable que sí existan y que sí incluso estén aquí entre nosotros, ¿no? Así es. Y creo que hay un punto antes que nada para aclarar el tema de la familia, que por ejemplo nosotros respetamos todas las religiones, o Sí, sea, así no es. respetamos todas las religiones, y si nosotros hacemos aquí un comentario solamente es para tratar de debatir y tratar de profundizar en los temas, pero jamás buscamos ofender ningún tipo de religión, Sí, ¿sale? no, Eso que sí. quede muy claro, así es. Y inclusive los invitamos a que tratemos de reforzar nuestra parte espiritual, nuestra conexión con la naturaleza, nuestra conexión con el universo, porque al final yo creo que eso nos puede ayudar a crear unas cosas buenas y pues tener un mejor día a día. Sí, es que al final de cuentas el valorar lo que tienes cuando estás tú solo te enseña mucho o aprendes mucho a valorar las cosas materiales más adelante, ¿no? O sea, Así porque es. lo primero que nada es estar bien contigo mismo y estar bien espiritualmente, pues. Entonces sí, como bien comentas, se respeta aquí cualquier tipo de creencia que se tenga. Solamente hacemos comentarios pues para profundizar un poquito más en los temas. Así es. Qué buenísima estuvo la historia, Manuel. Y por ahí te traigo otra pregunta que se me acaba de ocurrir que ahorita la vamos a hacer, pero después de que cuente la siguiente historia de la familia. Ok, va. Entonces, la segunda historia está cortita. Si quieres, la leo de una vez. Sí, de una vez, Manuel, hay que contarla una vez. Ok, va. El caso de Carlos Díaz. Nunca olvidaré aquella mañana. El aire de Tepoztlán estaba frío, con ese olor a tierra húmeda que deja la niebla después de la madrugada. Yo llevaba mi cámara colgando al cuello como siempre. Desde que mudé a este lugar, me enamoré de sus paisajes, de sus cerros y de esa sensación extraña, como si todo aquí escondiera un secreto. Era poco más de las 6 de la mañana.
El sol apenas empezaba a asomar detrás de los cerros del Teposteco. Así es. Caminaba por un sendero de tierra que lleva a la parte alta del valle, buscando capturar la luz dorada sobre las montañas. Todo estaba en silencio, salvo por algunos pájaros y el eco lejano de un gallo. En ese momento, algo me llamó la atención. Era un resplandor muy intenso, anaranjado, detrás de la colina al norte. No parecía el sol ni ningún reflejo natural. Era demasiado brillante y estaba muy bajo. Lo curioso es que ese resplandor no parpadeaba, no se movía como lo haría un helicóptero o un avión, parecía suspendido. Me detuve, apoyé la cámara en el tripié y lo enfoqué. A través del lente vi algo que me dejó sin aliento. Una esfera perfecta del tamaño de un autobús, completamente luminosa. No tenía bordes definidos, su luz era como viva, pulsante, con tonos que iban del amarillo intenso al naranja profundo. Me quedé observando congelado, con una mezcla de asombro y una calma extraña. No sentía miedo, sino una sensación de paz, como si algo me dijera que no corría peligro. La esfera comenzó a moverse lentamente hacia mi posición, sin hacer ruido alguno. Ni el viento se escuchaba. Saqué una serie de fotos, una tras otra, mientras la luz se acercaba más. Cada pulso de esa esfera iluminaba el suelo, las piedras, las hojas, como si fuera un amanecer instantáneo. En ese instante algo cambió. No sé cómo explicarlo, pero sentí que mi mente se llenaba de imágenes. No eran recuerdos míos, eran como destellos de otros lugares, paisajes que no conocía, montañas imposibles, cielos con 3 lunas, mares completamente verdes. Todo eso pasó en segundos, pero para mí fue como si hubiera vivido durante horas. La esfera se detuvo a pocos metros. Yo podía ver una especie de patrón en su superficie, como si estuviera hecha de miles de pequeñas luces que vibraban al unísono. Extendí la mano, no para tocarla, sino porque sentí un impulso de acercarme. Y fue entonces cuando ocurrió algo que nunca había experimentado. Todo a mi alrededor desapareció. No escuchaba, no veía el cerro, no veía el cielo. Solo estaba yo y esa luz. Era como si estuviera dentro de mí. No había gravedad, no sentía el suelo bajo mis pies, pero tampoco caía. Y esa paz, esa calma, era tan fuerte que me olvidé de todo lo demás. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente parpadeé y estaba de nuevo en el sendero. La esfera ya no estaba, la cámara seguía en el tripié y el carrete todavía dentro. Miré mi reloj, habían pasado más de 3 horas desde que salí de casa, pero para mí no había sido más que 15 minutos. Cuando revelé las fotos, las primeras eran normales, el amanecer, las colinas, y luego ahí estaba, perfecta, una esfera luminosa suspendida en el cielo, tan clara y nítida que no había forma de confundirla con otra cosa. Algunas fotos mostraban incluso esos patrones de luz que yo recordaba haber visto tan cerca. Desde aquel día he visto esa esfera en más de una ocasión, siempre en silencio, siempre sin causar daño, siempre con esa sensación de que de alguna manera quiere comunicarse. Nunca he sabido exactamente qué es o de dónde viene, pero en lo más profundo de mí siento que lo que vi en esos paisajes dentro de la luz no era imaginación. Y cada vez que camino en Teposteco al amanecer, me pregunto si volveré a verla y si algún día entenderé realmente qué fue lo que me mostró aquella mañana. ¿Qué tal, Inge? Qué Fíjate sentimientos encontrados. algo de lo que dice ahí me causa como curiosidad, y creo yo que es de alguna manera asertivo, porque nosotros estamos siempre con la idea de que lo que nosotros vivimos es lo único que existe, pues. Y al platicar aquí de mares verdes y cosas de ese estilo, para nosotros no se nos puede hacer algo
increíble y poco veraz, pero la realidad es que en otros planetas y en otros universos así puede ser, ¿no? Así como para nosotros que el mar es azul, como siempre lo pintamos, el cielo es azul también, el sol amarillo, o sea, pero en otros planetas, planetas y en otros universos, eso puede ser completamente distinto, pues. Totalmente de acuerdo. Nosotros, obviamente, con lo que estamos familiarizados, tratamos de todo relacionarlo de esa manera, pero ¿quién nos dice que en otro lado sea totalmente opuesto? ¿Sale? Eso sería algo de lo increíble, lo genial que si pudiéramos, por ejemplo, ir al planeta de estos seres como visitantes y ver o hacer una comparación de cómo es las cosas aquí y cómo son allá. Eso sería algo genialísimo. Obviamente, pues, qué terror de que te lleven a conocer, pero debe de Sí, ser algo genialísimo. me acordé de una película, no sé si alguna vez la ha visto, pero se llama Las Crónicas de Riddick. Sí, El protagonista es Vin Diesel. sí. Y en esa yo recuerdo bien que a uno de los planetas donde van, en ese planeta existen, creo que son 3 soles. Entonces, Sí, algo como así. que es muy poco el tiempo que pasan realmente en sombra ellos, en ese planeta, y por eso viven por debajo de la Tierra. Ok. Y en una escena, pues es como más, digamos, como icónica, una de las personas sale y le da algo, no me acuerdo qué le da a él, y se sale hacia afuera, ¿no? Hacia la intemperie. Y en eso sale uno de los soles y pues lo quema por completo, pues. Es tan fuerte el sol ahí, pues que quema a una persona. Entonces, me hizo recordar porque aquí comenta que un tema de 3 lunas, ¿no? Entonces, Así es. así como esto y como en esta película, pues hay planetas o puede haber planetas que son completamente distintos, ¿no? A lo que nosotros estamos acostumbrados. Sí, de hecho, ahorita que platicabas la película, me estaba a la vez reflejando la memoria, me iba recordando esas escenas, y sí tienes toda la razón. Y de hecho me parece muy curioso, Manuel, cómo pues estas personas que son abducidas narran lo que viven, inclusive, por ejemplo, de esta persona, Carlos Díez, que le tocó ver, digamos, el paisaje donde, pues quiero pensar dónde vivían estos seres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de hecho, de ahí justamente me nace una pregunta, una pregunta interesante que quizás es de ti a la familia. ¿Tú crees, Manuel, que la ciencia hoy en día tiene los métodos para verificar, por ejemplo, si una nave o algún objeto que encuentran es de un origen extraterrestre o no? Es pregunta para ti y para la familia. Pues más bien creo yo que pueden saber si es algo que no fue creado en la Tierra porque probablemente no existan y todavía los materiales. Si es que es el caso, ¿no? Que Ajá. sea que llegue, que sea de un material, vamos a suponer como metal líquido o algo así, o sea, algo que no se asemeje absolutamente a nada que existe aquí en la Tierra con esa forma, que sea una nave o algo así, pues sí creo que pueden decir, oye, pues puede ser que esto no sea de aquí la Tierra, pues. Pero que cuenten con aparatos para detectar naves extraterrestres, no lo sé. Yo creo que para detectarlas, yo creo que no, ¿no? Así es, como bien dice, yo pienso lo mismo. Obviamente, pues si encuentran algo que no hay, que no se encuentra, digamos, en el catálogo, pues obviamente Ajá. es algo no es terrestre, es algo extraterrestre. Pero, por ejemplo, me surge mucho la duda. Vamos a retomar, vamos a regresar años atrás. Estas civilizaciones que hicieron todas esas pirámides tan increíbles, Manuel, donde movían esas rocas que las subían cientos de metros, o por ejemplo, que las desplazaban, que las creaban con la geometría perfecta para que coincidieran con, pues, digamos, con la rotación del Sol, la Tierra con respecto al Sol, y que reflejara ciertas figuras, o que coincidiera la pirámide, por ejemplo, aquí en México, con una en Egipto, en un punto. ¿Vale? Todo eso me hace pensar de que si no los ayudan los extraterrestres, Emanuel, o seres de otro plano, Ujú. les
pero los ayudaron con tecnología, Manuel. Hicieron una especie de tecnología inversa, ¿cómo se llama? O tecnología regresiva. Sí. Cuando encuentran algo y lo copian. Ingeniería inversa. Así es, una especie de ingeniería inversa. Por ejemplo, me pasa mucho, Manuel, con los teléfonos. Vamos a dar un ejemplo muy común. Los teléfonos, que es algo que nos acompaña el día a día. Me pongo a pensar. ¿Quién nos dice que no nació de tecnología inversa, Manuel? Porque es algo increíble, Manuel, que tomes un teléfono, tengas toda tu vida prácticamente ese aparatito, que puedas buscar lo que ocupes y que te lo dé. Obviamente porque está conectado a una red, pero digamos todo lo que lo compone o el entorno se me hace hasta difícil de pensar de que que una persona común y corriente lo haya podido, obviamente se ha ido desarrollando con los años, pero que lo haya podido simplemente descubrir. Sí, sí. Y fíjate que curiosamente estábamos platicando de ese mismo tema el otro día en la oficina. Y nosotros que somos un poquito más de la vieja escuela, y creo que probablemente yo más, el tema es que cuando yo estaba en ¿qué era? En la secundaria, en principios de prepa, fue cuando tuve mi primer teléfono, que era un Nokia que podías mandar mensajes de texto. Y en ese entonces yo Sí. creía que eso era lo último que iba a existir. Ya no creí que fueran a inventar algo más. Y de ahí pues me empezó como a cautivar desde ese entonces mucho el tema de la tecnología. Posterior a eso tuve un teléfono que era de Sony Ericsson, que la cámara tenías que ponerle la cámara externa al celular para que pudieras tomar fotografías. Y de ahí, es lo que dices, pues, llegó un punto donde sí, la comunicación tipo teléfono, pues iba como que de una manera un crecimiento normal, digamos, pero Ajá. de un tiempo como que un parteaguas y que se fue de manera De un salto. exponencial al nivel que ahora, o sea, de ser unos chips inmensos, ahora tenemos cosas que ni siquiera casi las puedes tocar, o sea, agarrar con tus dedos, y que dentro de eso tiene una potencia para mover Increíble. hacer millones de cálculos ahora hasta con el tema de la inteligencia artificial. En cuestión de a veces ni de segundos te puede hacer ese tipo de cálculos matemáticos. Entonces yo sí creo que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y en muy poco tiempo. Y así como lo digo de eso, obviamente también es el tema de los automóviles, del tema de la pues el tema de la computación también, que va un poquito de la mano ahora con los teléfonos, porque ahora un teléfono se asemeja hasta una computadora, Exacto. cuando antes era una computadora, era casi un cuarto completo, pues. Sí, sí. De hecho, comparto lo mismo. Hablando desde la ignorancia, porque no somos especialistas en eso, somos ingenieros civiles, pues no somos especialistas en el área, pero, por ejemplo, yo siento, si revisamos, que en los primeros años, o lo que me tocaron a mí, se sintió más un crecimiento orgánico, ¿sale? El que llevaba los teléfonos, el avance, y de un salto abismal, o sea, pasamos de un teléfono que le pones la camarita a ya un teléfono que te puede dar 50x de zoom y ver algo lejísimos y con una nitidez Increíble. increíble, o que tiene un chip que puede hacer cálculos matemáticos en cuestiones de milésimas de segundo. Sí. Eso se me hace que me suena más incluso como una tecnología a la inversa. Sí. Se me hace algo así, una poco de teoría conspiranoica, pero está genial. Sí, esa parte yo sí lo veo así. O sea que de un tiempo para acá el crecimiento fue tal que es difícil de creer que fuimos solamente los seres humanos los que llegamos a ese punto. A menos que Exacto. haya como que todo pues una documentación del por cómo fue creciendo tan exponencialmente. Ahora, otro ejemplo que tocamos en esa misma plática es el tema tanto de la música como de las películas, o sea, los También. formatos donde vienen. En las películas, ¿cuántos años no duraron bueno, unos es los carretes, ¿no? De cinta, pero otros los VHS. Los VHS duraron muchos años. Y Sí, de sí, ahí sí. se pasó al compact disc, que era como que el DVD para las películas. Y del DVD fueron como un poquito de tiempo a uno que le llamaban HD de DVD, que era un formato de Sony. Y de ahí, no, ese creo que era Philips, creo. Y de manera Algo casi así. inmediata pasamos al Blu-ray.
Y del Blu-ray es el Ultra HD, que es ya 4K, pero ahorita ya difícilmente hay una persona que en su casa tenga un reproductor de DVD. La mayoría de las personas ya estamos en streaming en el tema de Netflix o Disney y eso. O sea, Correcto. de tantos años de haber estado en el VHS, en cuestión de unos años pasamos de lo que era el CD, DVD, el Blu-ray y ahora el streaming, pues. Y la música fue algo muy similar, el acetato y eso duró mucho tiempo, pues. Tan es así que hay, no me acuerdo cómo le llaman, no, son los tocadiscos, pero los que eran Así es. viejitos, esos que tenían como un cuerno así que parece una bocina. Hay muchísimos, o sea, de muchísimos años atrás. Entonces todo ese tiempo así venía. Cuando pasa como que digamos este parteaguas, brincan por ejemplo a lo que son los cassettes. Y luego los cassettes, pues ya viene el tema del igual, ¿no? Sí. Del CD, del compact Ajá. disc. Y ya después viene el tema de las memorias de MP3. Y ahorita igual, pues a música en streaming. O sea, es como de que avanza tan rápido la tecnología que es difícil de creer. Que es como que algo que está creciendo de manera natural, pues. Parece irreal, parece irreal. Exactamente, pues. Incluso en el capítulo pasado tocamos el tema de que hay, pues entre nosotros, entre la raza humana, hay seres híbridos que son una especie de seres extraterrestres cruzados con los seres humanos que andan entre nosotros. ¿Y cuál es su función? Ayudarnos a evolucionar, Emanuel. ¿Por qué? Porque obviamente estos seres terrestres tienen la intención de que nosotros sigamos evolucionando para que sigamos avanzando, porque nos necesitan para algún plan que tienen ellos. Pero eso es algo también bastante. ¿Quién nos dice, por ejemplo, vamos a decir un dato, que Steve Jobs, por ejemplo, no fue un ser de esos? Sí, así O por es. qué no la persona, Elon Musk, por ejemplo, o Mark Zuckerberg, creador de Facebook. O sea, podemos Que de hecho, decir. Steve Jobs, hay un tema que él. Voy a decir un dato que no estoy tan seguro que es certero. Pero en su biografía hay una parte donde habla sobre que estando en la universidad, él se sale de la universidad y Sí. se va un tiempo. Lo que no recuerdo si es a la India o no me acuerdo dónde es. Y cuando regresa él, regresa con todo otra mentalidad. De hecho Otra va... visión, ¿Eh? sí. Otra visión regresa, Otra así es. visión, exactamente. De hecho, que va a la universidad descalzo, que no se, Sí. no se baña, o sea, que sus mismos compañeros decían que la verdad es que olía muy feo. Y, o sea, o sea, ¿qué pasó en ese viaje realmente? Pues. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué hizo él? Si te fijas, si recuerdas, hizo una conexión con su espiritualidad, Sí, así ¿sale? Con es. la naturaleza, con el universo. Pero ¿qué dijimos? Todos esos son los ingredientes perfectos para Que recibir el te contacto con contacten. un... Ujú. Así es, así que lo dejamos ahí, Sí. familia. Sí, la verdad es que está súper interesante, pero sí, se da uno cada cierto tiempo nada más de este tipo de personas y es interesante habiendo miles de millones, o sea, o millones de habitantes en la Tierra, que solamente sean, ¿sabes? Unos Exacto. 5 o 6 los que están a ese nivel, pues. Y que sean tan revolucionarios, eso es algo increíble, ¿sale? O sea, Sí. cómo marcan un parteaguas, eso es increíble y deja para muchas teorías, familia. Nosotros solamente Estamos arrancando debatir, bueno, solo la punta del iceberg, ¿no? así es, y ya ustedes pues saquen sus conclusiones e investiguen más. Qué bueno está la plática, Manuel, pero yo creo que queda para contar una historia más, una historia que Sí, está adelante. buenísima. Adelante. Esta historia, Manuel, fue una de las que me gustó muchísimo, fue muy famosa, fue muy sonada. A lo mejor alguna de la familia la conoce. Es el caso del famoso piloto que iba de Cancún, perdón, que salió de Ciudad de México para Cancún, pero que nunca llegó, en una avioneta del año 1976. Esta historia está buenísima, vamos a contarla. Dice que a mediados de los 70, Manuel, más o menos los años 70, en la República Mexicana ocurrió uno de los casos más extraños y menos conocidos relacionados con encuentros entre aeronaves y fenómenos no identificados. El protagonista en este caso fue Rafael Pacheco Pérez, un joven piloto en formación. Aquella mañana despegó de la Ciudad de México para realizar su vuelo de práctica. Su tarea era muy sencilla: sobrevolar la zona de Chimalhuacán, dar la vuelta y regresar al aeropuerto.
Digamos que era un trayecto rutinario. En este caso ocurrió algo. Minutos después de que la avioneta despegó, Rafael desapareció del radar. Las autoridades comenzaron a pensar lo peor, que el piloto se había estrellado. Activaron los protocolos de búsqueda, pero no encontraban nada. Haz cuenta que no había rastro alguno. Pues ya estos estaban, digamos, esperando lo peor, cuando más o menos 2 horas más tarde, a las 10:30, desde la Torre de Control Internacional de Acapulco, llegó un mensaje desconcertante. Torre de Control, Ciudad de México, tenemos aquí una avioneta perdida. ¿Se les perdió a ustedes? La respuesta fue inmediata. Sí, se nos perdió. Las personas que están en la Torre de Control de la Ciudad de México empezaron a preguntarse cómo fue posible un joven sin experiencia, con solo unas cuantas horas de vuelo, algo importante, solo unas cuantas horas de vuelo, había llegado desde Ciudad de México hasta Acapulco en avioneta, Manuel. Desde ahí todo te vuela la cabeza. En este caso, expertos en aeronáutica explicaron que esto no era sencillo, que prácticamente era imposible para este joven piloto, que requería seguir rutas precisas, sortear cerros, realizar maniobras muy avanzadas, que como te dije, era prácticamente imposible sin experiencia. Y para la época también, ¿no? Además, la época, es otra cosa, la época. Pero lo más extraño, Emanuel, está a punto de comenzar. Dicen que desde la Torre de Control de Acapulco intentaron establecer contacto con la avioneta, Emanuel. Dice que decía, identifíquese, identifíquese, y no tienen respuesta alguna. Cuando de repente la respuesta fue una voz monótona, robótica y sin emociones, una voz fría. Así que le decían, bástele saber que ustedes son muy parecidos a nosotros. Y se cortaba. Era una voz robótica, monótona, sin ninguna emoción. Dice que le decían de nuevo, identifíquese, identifíquese. Y exactamente le decía de nuevo, bástele saber que ustedes son muy parecidos a nosotros. Yes. Los controladores de la torre de control estaban atónitos. Pensaron que podía tratarse de una broma, pero luego se dieron cuenta de que no era eso. Y aquí viene algo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención. Dice que en la torre de control habían 2 personas, uno que hablaba alemán, Emanuel, y dijo, vamos a ponerlo a prueba. Y que le habló en alemán, que le dijo, identifíquese, identifíquese, y una serie de palabras más. Y la respuesta fue clara y coherente. Le contestó el Rafael Pacheco Pérez, pero te digo, como una voz robótica y sin emociones. Y todos se quedaron impactados, Emanuel. Luego, otro operador hablaba perfectamente inglés y también le dijo unas cosas y respondió de inmediato. Yes. Aquí es lo más impactante, Rafael Pacheco Pérez solo hablaba español. Wow, desde ahí. Sí. Y dicen que ya cuando empezaron a pensar lo peor, dice que un controlador le preguntó, después de muchas preguntas, ¿poseíste al piloto? Y que la respuesta fue inmediata e impactante. No. Lo tomamos como si fuera un micrófono para transmitir el mensaje. Yes. Uf, me deja impactado, Manuel. Dice que esto ocurrió en plena década de los 70s. En ese entonces no existía tecnología capaz de imitar voces robóticas de forma realista, y además lo que se escuchó no tenía explicación. ¿Sale? No saben cómo pasó, pero la avioneta aterrizó. Nadie sabe cómo lo hizo, pero aterrizó sin ningún percance, sin incidentes. Aquí viene una parte increíble. Rafael Pacheco Pérez fue enviado a Ciudad de México en camión. ¿Sale? Pero las anomalías no terminan ahí. Al inspeccionar la avioneta, el tanque de combustible estaba completamente lleno. No se había consumido ni un litro. Luego dijeron, vamos a ver pues si Rafael Pacheco Pérez se sabía la ruta de una manera y nos echó mentiras. Lo evaluaron, lo llevaron con los científicos más capacitados, y comprobaron que no conocía la ruta. Ni siquiera sabía cómo llegar, pues. Exacto. Y otra cosa increíble,
Al analizar los tiempos, notaron que el vuelo había durado mucho menos de lo posible, dadas las condiciones y las circunstancias de la nave en la Sí. cual viajaba. Pues era una avioneta, pues. Así es, así que todo apuntó a una sola respuesta: Rafael no voló solo. Quizás fue ayudado, quizás fue guiado o quizás fue tomado. Pero en este universo hay cosas que escapan de la lógica humana y, como siempre decimos aquí en Frecuencia Extranormal, no estás solo y nunca lo estuviste. ¿Cómo la ves, Manuel? No, está buena esa Pues historia, y esa, Manuel, fue verídica. De hecho, al piloto lo estudiaron, lo tacharon hasta de primero de que era un farsante y nunca encontraron respuesta, Manuel. Esa historia a mí me voló la cabeza cuando la escuché. Dije, tenemos que contarla. O sea que si uno busca, si aparece el piloto, él y Sí, todo, pues. ahí sale documentado, así es. Al igual que el Carlos Díaz, el fotógrafo. Yo pensé que al principio, cuando te estaba escuchando, pensé que se había perdido, pues que ya no lo iban a encontrar. Pero no, o sea, sí dieron con él, pues. Está Ok. increíble la historia. O Sí, sea, sí está un interesante, tanque la verdad, que nunca se consumió. Sí. Una ruta imposible para Eso una es lo persona que que no pensaba yo, conocía. porque me imagino que una avioneta no de tener tanto combustible como un avión Así es. comercial, pues eso es a lo que voy. Entonces no sé. Sí está muy raro, pues. Esto está increíble, impactante. A mí me voló la cabeza. Y familia, todo lo que nosotros decimos aquí es para plantar en ustedes la semillita de la curiosidad y que se empiecen a cuestionar. Que no seamos como borregos de que todo lo que nos digan, lo que miramos en la televisión, en las redes, sino empezar a cuestionarnos cosas, porque ahí es donde nace pues la verdad, ¿no? O el conocimiento, ¿sale? Claro. Se me hizo impactante ese caso, man. Yo cuando lo escuché, híjole, de verdad me puso la piel chinita, porque me pongo en los zapatos de esta persona y uff, Sí, qué miedo, terrible. está bastante interesante. Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso, sí me voy a poner a investigar un poquito más sobre el caso de Rafael. Sí se me hace bastante interesante. Familia, antes de cerrar el capítulo, y para ti, Manuel, también, les dejo una pregunta. Vamos a tratar de lograr un poquito antes de cerrar el capítulo y se la dejo de tareas para que pienses. Emanuel, ahora que hemos escuchado todas estas cosas de abducciones, ¿cómo, pues, cuántas cosas hay de inconsistencias, de cosas que, por ejemplo, el teléfono, que realmente alguien lo descubrió o fue de tecnología inversa? Les hago la siguiente pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Llegar a donde están pues estos extraterrestres dentro de 1000 años o como se hacía hace 1000 años que ellos vengan hasta donde estamos nosotros? Esa pregunta vuela la cabeza y la escuché de Fepo Paranormal y a mí me voló la cabeza y quiero escuchar tu punto de vista. Nomás, si yo fuera con ellos, dices, y avanzar 1000 años, como digamos en tecnología, ¿es a lo que se refiere? Sí, o sea, que estemos digamos, trabajando en la ciencia, investigando y que nuestra tecnología avance tanto que en 1000 años podamos ir a donde están ellos, Ok. o que como se hacía hace 1000 años atrás, ellos sigan viviendo a nosotros y pues para darnos el mensaje o de tecnología para que No, nosotros la pues desarrollemos. yo prefería la segunda, que ellos vinieran para acá. Eso quería escuchar. Familia, usted, ¿por qué, Manuel? No, quisiera saber por qué. Pues porque creo que así podemos tener como ese contacto real, o sea, y aparte pues ayudarnos entre las dos sociedades, digamos, por poner un nombre, pues. Ellos nos ayudan a avanzar tan rápido como podamos con la ayuda de ellos y nosotros pues de alguna manera ser una ayuda para ellos en lo que nosotros también podamos, pues. Así es. Yo creo que la respuesta lógica, Manuel, sería, como tú dijiste, que ellos vengan hacia donde estamos nosotros. Perdón. Pero no van a venir, Manuel, y mostrarse públicamente por lo que dijimos, porque si se presentan ante un presidente, lo van a espósenlo, tortúrenlo para sacar toda la información, porque no tenemos un equilibrio espiritual y mental, Manuel, un equilibrio con la naturaleza. Y digamos que esos contactos son para, vamos a decirlo así, para personas o privilegiadas, Manuel, que cuentan con todo Sí. eso.
porque por desgracia una de las personas nos perdemos de mucho cuando estamos como borregos, como dijimos, y paradójicamente hablando, nos ponemos un paño en los ojos y dejamos de comprender y razonar, y solamente nos quedamos con lo que escuchamos y vemos en televisión y en los medios, ¿sale? Así que familia, hay que tratar de buscar un equilibrio espiritual, mental, con la naturaleza, con el entorno, y para tratar de encontrar la verdadera información, no solamente lo que los medios o el gobierno quiere que veamos. Esa pregunta está buenísima y en los comentarios, familia, pónganos qué creen ustedes. Lo vamos a leer, ténganlo por seguro. Sí, así es. Bueno, pues con eso, Víctor, yo creo que terminamos las historias. Nada más, yo me quedo con una tarea de comentarles cuál era el documental de una abducción famosa que me volví a revisar y ahora sí que lo traigo. Es el documental de Granger, Granger, Granger Taylor. Taylor es con Y. Ese documental está buenísimo. Es una persona no lo he visto, lo voy a mirar. Desde los 12 años ya podía reparar automóviles. A los 17 años ya podía armar, incluso como tipo ferrocarriles y todo eso. Una persona sumamente inteligente. Increíble. Sí, y su mayor pasión fue el tema de los extraterrestres, al nivel que él creó una nave espacial donde él, en el patio de su casa, donde él se metía y aseguraba que tenía contactos con seres de fuera de este planeta, hasta que le dijeron a él que lo iban a abducir en tal día, cuando iba a haber una tormenta eléctrica muy fuerte, porque con los truenos se iban a camuflajear el tema con los relámpagos y truenos, camuflajearse y poder bajar por él. Y el día que se lo llevaron al tiempo, o sea, después de haberse lo llevado, salió en las notas en el periódico que fue la tormenta eléctrica del milenio. Entonces, como que así se lo dijeron a él y así el periódico lo catalogó ese día que a él lo abducieron. No lo he visto, lo voy a mirar porque se escucha buenísimo. Sí, familia, ahí voy a intentar poner algunas imágenes en esta parte del video para que sepan más o menos a qué me refiero. Oh, genialísimo. Emanuel, pues no sé si tenga algo más que comentar. Por mi parte, me gustó muchísimo el capítulo, estuvo muy buenas las historias y también la charla que tuvimos. Sí. Comentar a la familia que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, Frecuencia Extranormal con X. Tú dile, Emanuel, las redes sociales, por favor. Así es. Ya también nos pueden encontrar en TikTok. También nos encontramos, como bien saben, en YouTube. Por favor, denle suscribirse y activen la campanita para que nos notifique cuando subamos un nuevo video. Y también nos encontramos en Spotify y Amazon Music. Sí, en YouTube también para poder ya alcanzar la meta de los 100 suscriptores. Cuando se lleguen a los 100 suscriptores, le tenemos una sorpresa, familia, que les va a gustar. Queremos regresarle un poquito del mucho amor que nos han dado. Excelente. Bueno, pues por mi parte, Víctor, eso era todo. Como siempre, también por un la gusto mía. Poder charlar contigo. El gusto es mío, familia. Un abrazote, saludos. Nos vemos a la próxima. Bye.